tvacapulco.com presenta Libre Opinión, foro de expresión sin ataduras, con la visión siempre veraz del ciudadano. La tarde de hoy tenemos como invitado al doctor David Cienfuegos Salgado. El doctor David Cienfuegos Salgado es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero. Es maestro y doctor en Derecho, summa cum laude por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene diploma de estudios avanzados en Derecho Administrativo por la Universidad Complutense de Madrid. Es especialista en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid. Máster en Justicia Constitucional y Derecho Electoral por la Universidad de Castilla-La Mancha. En el Poder Judicial de la Federación ha sido investigador y secretario de investigación del Instituto de la Judicatura Federal, secretario auxiliar y secretario de Estudio y Cuenta en la Sala Superior del Tribunal Electoral. Fue miembro del Comité Académico del Instituto de la Judicatura Federal. Entre sus obras destacan Matemáticas aplicadas al Derecho, Purrúa 2004, El Derecho de Petición en México, UNAM 2004, Políticas y Derechos Lingüísticos, Purrúa 2005, y compilado numerosas obras colectivas. En 1997 obtuvo la medalla Ignacio L. Vallarta, otorgada por la Facultad de Derecho de la UNAM. En 2003 obtuvo el premio jurídico Alberto Saavedra Torija y en 2007 la condecoración Juan Álvarez, distinciones otorgadas por el gobierno del estado de Guerrero. Fue secretario general de gobierno entre 2014 y 2015 y fungió como gobernador provisional del estado de Guerrero. También es profesor investigador, titular C de tiempo completo del Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados Ignacio Manuel Altamirano de la Universidad Autónoma de Guerrero y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Bienvenido, doctor Cienfuegos. Muchísimas gracias, agradecido de antemano por permitirme estar con tu auditorio y sobre todo, pues, listo para lo que venga. Muy bien. Acabamos de pasar por un proceso electoral, el primero después de un cambio de gobierno radical, sustancial, distinto a lo que habíamos estado acostumbrados antes. Vimos una cantidad de votantes que no fue precisamente la que esperábamos, y esta participación ciudadana en un proceso electoral que tiene que ver con la democracia, al menos podríamos pensar en lo utópico, en lo óptimo, en lo idóneo, que fuese al menos el 50% más uno el que decida, si en el caso de una mayoría simple o de una mayoría calificada de las 3/4 partes de los habitantes de un lugar determinado. Pero ya que nuestras leyes consideran el voto como un derecho y no una obligación, pues el votante puede asistir a las urnas o no sin mayores consecuencias. Del mismo modo también puede asistir a la urna y puede invalidar su voto. Esa es la democracia. Lo que nos interesa aquí es hacer el análisis del por qué fue tan poca gente cuando se esperaba que hubiese un gran arrastre por este cambio de gobierno, o acaso es que ya estamos cayendo en la decepción, doctor Cienfuegos. Bueno, José, yo lo que podría decirte, y me parece que es algo que no lo podemos ver solamente en México, sino en muchos países, es que hay un desencanto por la democracia y no es de ahora. El famoso boom democrático pues se dio paso no a una decepción democrática, pero sí a un debilitamiento de la participación ciudadana. Y en el caso mexicano creo que lo tenemos un poco más, o se hace un poco más evidente, porque siempre nuestro punto de comparación van a ser las elecciones federales. Y en el caso particular hay que recordar que las elecciones federales
tienen dos momentos, las llamadas intermedias, donde solo se eligen diputados, y la que está relacionada con la figura presidencial. Y en la figura presidencial, por supuesto, que hay siempre una mayor participación ciudadana. Ese arrastre que mencionas, ese efecto que al final del día se ve en el número de participantes o en el porcentaje de participantes en las urnas. En el caso particular, sería, me parece, muy arriesgado, no tenemos elementos para ello, para pensar que el hecho de esta baja participación, porque fue una baja participación ciudadana en las urnas, sea o esté acompañándose, ¿sí?, de la decepción respecto del gobierno, y estaríamos hablando del gobierno federal. Me parece que hay otros elementos, otros factores, habría que ver caso por caso, porque las elecciones locales que hubo el pasado fin de semana, pues nos hablan, sí, de procesos muy particulares, locales muy particulares. Sin embargo, lo cierto es que debe llamar la atención el hecho de que fueron porcentajes muy por debajo, en algunos casos, de lo que habíamos tenido en otras elecciones locales. En el caso particular, cuando hablamos de la participación ciudadana, sí, se puede hablar de lo idóneo, lo adecuado, pero no deja de ser algo muy idealizado también. Hay que recordar que si algo caracteriza vamos a llamarle la ciudadanía mexicana, es que hay una falta de educación cívica, y que eso ha sido una constante no de ahora, sino desde la misma fundación del Instituto Federal Electoral, hoy Instituto Nacional Electoral, que tenía una encomienda, la de generar una mayor educación cívica, es decir, de construir una ciudadanía informada, participativa, dispuesta, por supuesto, a asumir su responsabilidad como ciudadano a la hora de ir a la urna. Pero hoy también sabemos que el ciudadano, dado que en nuestro sistema no hay, a pesar de que formalmente sí, no hay una sanción por dejar de votar, pues, lo que vemos es que el ciudadano simplemente decide no ir a votar porque tiene quizá cosas más importantes, más relevantes ese domingo de las elecciones. Entonces habría que ver caso por caso. Lo que sí siempre decimos desde la academia es que hay que generar una mayor participación ciudadana, y eso implica que se logre construir un modelo de ciudadanía donde sea realmente responsable, corresponsable, tanto de la integración de los órganos de gobierno como de la asunción de las responsabilidades que le corresponden como ciudadano. Muy bien, tenemos tres ejemplos que podemos analizar, que son el de Puebla, el de Tamaulipas y el de Baja California, cada uno distinto en su resultado y también en la respuesta ciudadana. Claro, sobre todo porque históricamente tienen también, vamos a llamarlo así, características muy peculiares. En algunos países se habla mucho de las particularidades históricas, ¿no? Y si nosotros hablamos de Baja California, pues bueno, Baja California pues tiene en su haber, por ejemplo, una participación política diferenciada en la historia de nuestro país, es decir, los primeros gobiernos de oposición, mientras que en Puebla, pues también tenemos, hay que recordarlo, una preponderancia o un predominio de un partido oficial del que salieron incluso varios presidentes de la República, que hace que también sean características distintas a la luz del último proceso que se tuvo, digamos, antes del actual, bueno, del anterior, porque del actual pues obviamente sabemos que es el resultado de un hecho que fue la pérdida de quien estaba al frente de la titularidad de la gubernatura de Puebla en un accidente. Sí. Entonces nos encontramos en una elección de carácter extraordinario, dado que no se había cumplido con el tiempo que estipula la Constitución local para que pudiera asumir un gobernador sustituto, y en este caso se convocó a estas elecciones extraordinarias, con una particularidad que efectivamente uno de los contendientes, que es el que ganó, venía también con un proceso de campaña política que no solamente tenía que ver en el Estado, sino que estaba a nivel federal, porque había tenido una participación evidente en el proceso anterior a nivel federal. Entonces nos encontramos siempre con esas peculiaridades, y la composición política también se va a reflejar en los porcentajes que le van a corresponder a cada uno de estos partidos políticos o cada opción política, porque en algunos casos iban en coalición.
en los resultados electorales. Entonces, me parece que habría que particularizar. Pero lo importante, de todos modos, sigue siendo la baja participación de los ciudadanos, independientemente de los resultados finales. Sí, por supuesto, es notorio y es precisamente lo que asombra porque se pensaba, debido a todo el cambio en la estructura política del país, que ahora las personas, los ciudadanos acudirían a votar de una manera más participativa, con mayor interés, más que nada motivados por toda una serie de situaciones y de otro tipo de motivaciones que las vimos en las cámaras de la televisión y que algunas de ellas pues fueron constitutivas de delito electoral y que algunos partidos, ya han puesto el recurso, ya han antepuesto el recurso ante la autoridad electoral correspondiente. Pero aquí, en el caso de Puebla, por ejemplo, que es el que estamos en cuestión ahora, estaba el PT y el Partido Verde como aliados de Morena, y realmente los contrincantes, pues era el PAN y el PRI. Al parecer el PRI salió tan mal en Puebla que se habla de hasta que pudo haber perdido, no tengo el dato preciso, pero que se habla de que pudo haber perdido su registro en el estado de Puebla. El PAN, por el contrario, tuvo una participación que viene siendo mucho más exitosa, que viene siendo como un resabio, como un remanente todavía de la elección pasada, ¿no? Que la misma gobernadora que falleció en el accidente aéreo dejó una estructura tal que le permitió al PAN obtener una cantidad de votos suficientes para tener las alcaldías más importantes y para tener una buena representación en la Cámara. En el caso particular, parece que ese análisis también nos obliga a reflexionar sobre el partido ganador. Morena realmente como partido político no tiene mucho arrastre. Es más, yo me atrevería a decir que necesitamos verlo como un partido en formación, porque al final, pues para todos es claro que quien ganó la elección en la elección federal en 2018 no fue Morena, en realidad fue Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo. Eso hay que decirlo. Por tanto, cuando vemos esto en los procesos locales, pues hay que decir que ese arrastre todavía le sirvió a este partido en formación para hacerse con el triunfo en muchos casos, sí. Pero que al no estar presente la misma figura que logró el triunfo en 2018 en los otros procesos, vemos que hay muchas opciones políticas que prefirieron, o más bien sobre las que hubo preferencia, que no fueron Morena. Y eso lo vemos a lo largo del país, en los estados donde hubo elecciones, tanto a nivel municipal como en el ámbito de los diputados locales. Entonces, me parece que eso es parte de ese análisis que es preciso hacer y que está relacionado también con lo que nosotros conocemos como la militancia. Es decir, nosotros casi siempre hablamos de la participación ciudadana y en los procesos de elecciones locales no podemos de alguna manera separarlo de pensar que la militancia es muy reducida frente a la participación ciudadana. La participación ciudadana pues nos obliga a pensar cuántos de los ciudadanos al día de hoy están afiliados a un partido político, sea que se consideren militantes o simplemente simpatizantes o adherentes. Uh-huh. Entonces nos obliga a ver esos datos y nos damos cuenta que en realidad los que en un momento dado pudieron acudir a las urnas forman parte de ese grupo de militantes, simpatizantes, adherentes de los partidos políticos, pero que los grandes ausentes, el verdadero ausente es el ciudadano que no forma parte de una estructura, que no se encuentra identificado con un partido político y que por tanto puede mover los números en cualquier momento. Y que no puede ser considerado lo que han dado en llamar también el voto duro, que es eso que descrito ya previamente. Tenemos el caso de Tamaulipas, en donde el PAN pues se hizo del Congreso a pesar de que perdió la gubernatura, pero tienen, si mal no recuerdo, tienen 11 escaños, Morena tiene 3 y creo que tiene 4 el Partido Verde o el PT u otro, no recuerdo, hay otro partido, creo que no sé cuál es, no me acuerdo.
pero sí sé que 11 escaños los tiene el PAN. Entonces, pues ahí también hay una repartición, un equilibrio de fuerzas en donde pues quienes salieron a votar no están reconociendo ese partido en formación todavía, ¿no? Lo ven así como todavía en formación y por eso no se volcaron a votar por Morena como lo hicieron por Andrés Manuel López Obrador. Y tal vez de ahí surja esa necesidad preponderante de Andrés Manuel de aparecer en las boletas de las elecciones intermedias con el pretexto de la autorización o el voto para la revocación del mandato, que al fin de cuentas, pues sabemos que no es necesario que esté en las urnas y que nuestra democracia representativa lo puede hacer en las cámaras, pero él insiste en eso y sería verdaderamente caótico para los otros partidos el que permitieran que sucediera. Pero bueno, en el caso de Tamaulipas, creo que el resultado es un equilibrio de fuerzas, salvo mejor opinión. No, y me parece que refleja también algo que echamos de menos en la elección de 2018, es decir, que hay un voto diferenciado. Y cuando hay un voto diferenciado, implica que el elector pudo, una de dos, allegarse información que le sirvió para tomar una decisión respecto de las opciones políticas en la boleta, o que definitivamente pudo pensar acerca de los candidatos. Es decir, no lo convencieron, como tú dices, los del partido que se llevaron la gubernatura. Y esto también habría que verlo a la luz de un dato que para nosotros resulta sumamente importante. El hecho de que Morena se ha integrado con militantes de otros partidos, que al final del día el voto duro que tú mencionas se lo llevan también. ¿Por qué? Porque hay una fidelidad electoral en muchos casos respecto de personajes que han llevado una trayectoria política vinculados ¿con quién? Con la sociedad. Porque a veces nosotros damos por sentado que los políticos solamente están cerca de la gente cuando necesitan su voto. Pero también conocemos políticos que hacen un trabajo a ras de suelo de manera constante y hay que ver que no es lo mismo la sociedad tamaulipeca que la sociedad, pongamos nuestro caso, que la sociedad guerrerense. Por tanto, hay una construcción de esa fidelidad electoral distinta. Si nosotros lo vemos en simples términos de programas sociales, ¿dónde va a haber más programas sociales? ¿En Tamaulipas o en Guerrero? Inevitablemente tenemos que reconocer que es en Guerrero. Y por tanto, la fidelidad está muy dada o muy cercana al hecho de que el político es el que dispone de los programas sociales en muchas ocasiones. No va a ser la excepción. Lo que nosotros estamos viendo en este momento es que quien tiene el acceso a los programas sociales pues es a nivel federal, el gobierno federal. Y por tanto, esa fidelidad electoral ampliamente estudiada y demostrada en las sociedades latinoamericanas, ¿sí?, puede marcar la tendencia que tú dices si el día de mañana, en 2021, encontramos que efectivamente en la boleta también va a estar al frente Andrés Manuel. El efecto Andrés Manuel puede prolongarse en el tiempo. Le puede dar todavía en 2021 la posibilidad de lanzar una campaña similar a la que hizo en 2018, 5 de 5. Con lo cual otra vez tendría el arrastre para quienes hoy día demostraron que por sí solos no pudieron llegar, en el caso de Tamaulipas, por ejemplo, o de otros estados, porque hubo otros estados donde también se ganaron alcaldías, donde también se ganaron diputaciones. ¿Sí? Así es. Sí, fue Baja California. En Baja California, bueno, es el primer estado que estrena gobernador de oposición, ¿no? De Ernesto Rufo Appel, si mal no recuerdo, fue el primer gobernador en Baja California, que era de sección panista, y después de él, hasta ahora, han sido panistas. Realmente se ha perpetuado el voto de los ciudadanos de Baja California hacia los panistas, porque pues han hecho muchos programas sociales, o los han sabido redituar, o han tenido figuras no tan emblemáticas como Andrés Manuel, pero sí guardadas las proporciones, suficientemente importantes para poder mantener ese arrastre, ese interés del ciudadano, ese voto duro y lograr que el PAN fuese creciendo. Sin embargo, hemos visto cómo hay otras fuerzas políticas que han empezado ya a quererle comer el pastel. Y el hecho de Baja California es un hecho emblemático porque
todos los anteriores pareciera que había la constante era derrotar al PRI, y aquí no, aquí es derrotar al PAN. Bueno, yo me atrevería a decir que en el caso de Baja California, a lo mejor es muy apresurado pensar que el voto a favor del PAN se mantuvo por los programas sociales. Me parece que la estructura económica de Baja California, con todas las peculiaridades que tiene, la cercanía que tiene con lo platicábamos antes del programa, con un estado como es California, que tiene la mayor población, vamos a decir, de origen latino, no solo hispánico, como se menciona ya, de origen latino, también genera relaciones comerciales muy intensas, muy interesantes con Baja California, que permiten que esa estructura al final del día, ¿sí?, tenga un efecto sobre los votantes. O sea, el votante no está esperando un programa social, sino que está buscando la generación de empleos. Quienes van a Tijuana, por ejemplo, quienes van a las áreas cercanas a la frontera, se dan cuenta de qué tan relevante es el trabajo del gobierno para generar estas oportunidades. Es decir, las maquiladoras que llegan y, sobre todo, vamos a decir, la capacidad que tienen para generar nuevas empresas. Desde el lado mexicano, eso es muy importante. Ensenada o Mexicali son ejemplo de este caso, y no vayamos tan lejos. Sin hacer anuncios, pues cuántas empresas cerveceras tenían ahí su sede. Entonces me parece que es quizá apresurado hablar de ese modus operandi de un partido político en Baja California. Yo, insisto, me iría por el otro lado, porque es Baja California, al final del día, Baja California, la del norte, que originalmente era el territorio del norte, es una tierra de oportunidades, y en ese sentido ha estado generando empleos y haciéndose cargo del inmenso flujo migratorio que iba, lo mismo de México que de Centroamérica, y que se quedaba ahí, y que a pesar de que representaba una carga, porque hay que decirlo, representa una carga para la ciudadanía, pero también un gran reto para el gobierno, supieron sacarlo adelante. Yo me atrevería, insisto, a enfatizar esa parte económica para la definición política de los baja californianos. Tenemos estos 3 estados, y cada uno de ellos tiene un contexto distinto, ¿no? En especial el que tiene la frontera, pero también Tamaulipas tiene frontera con los Estados Unidos, y sin embargo no tiene la misma connotación. Sí la tiene geográfica, pero no social. O sea, hay una serie de fenómenos migratorios que no se dan en Tamaulipas y que sí se dan en Baja California, precisamente por esa cercanía con California, con el estado de California y los Estados Unidos, que dicho sea de paso es la 7ª economía del mundo, ¿verdad? Por sí mismo. Entonces, pues es un generador de oportunidades y es un generador de riqueza que alcanza a abrazar parte del territorio mexicano. Y Pepe, ahí déjame decirte algo. Es muy importante lo que acabas de decir. No es lo mismo ser limítrofe con California que ser limítrofe con Texas. Así es. Eso marca una diferencia sumamente importante, porque al final del día, California bien puede ser considerada como una tierra de acogida de todos los migrantes latinos, mientras que en Texas no se le ve de la misma manera, porque hay una construcción cultural totalmente distinta. Vamos, o sea, simplemente en términos geográficos, orográficos, Texas es totalmente distinto a California. Y eso implica también que en Texas veamos, por ejemplo, menor permisividad, que la hay, por supuesto, hay muchos latinos en la zona, que en California. Y eso también implica que las relaciones comerciales, que son fluidas, por supuesto, entre Texas y Tamaulipas, no tengan la misma dimensión en términos económicos que entre California y Baja California. Sí, claro, tienen muy pocas ciudades importantes, además de Houston y de Dallas, y un gran desierto, ¿verdad? Zonas áridas en su mayoría. Bueno, la cercanía con el mar, que es acá en Corpus Christi, no son grandes ciudades y no son polos de desarrollo importantes, tan importantes como lo son acá, desde San Isidro, San Diego, Los Ángeles, Orange County, San Francisco, etcétera, ¿no? O sea, es un estado mucho más rico y que ofrece mucho más oportunidades, ya lo hemos dicho. Ahora bien, ¿qué otro estado participó en las elecciones de
de hace unos días, además de Puebla, Tamaulipas y Baja California. Aguascalientes. Aguascalientes. De ahí sí no tengo información. Bueno, yo creo que Aguascalientes también es un caso muy particular en términos económicos. Es un estado pequeño, pero con un alto desarrollo, un índice de desarrollo por encima del promedio y que de alguna manera también refleja estas particularidades políticas. Si nosotros recordamos durante los últimos 30 años, ¿qué es lo que se ha visto? Esa partición del territorio nacional de los estados del sur, del sureste, que tienen una preferencia política distinta a los estados del norte. Y aquí hay que ver, o sea, Puebla, aunque entra en esta categoría de los estados del sur, sureste para muchos, en realidad también es una potencia económica. Es una potencia económica que debería también generar la misma, de alguna manera, la misma sí, preferencia política que los estados desarrollados del norte. Sin embargo, no es así. Nosotros vemos que en Puebla hay, en términos de cultura cívica, hay un grave atraso. ¿Por qué? Pues por todas las comunidades que, a pesar de estar vinculadas con una capital, con polos de desarrollo, a pesar de ellos siguen estando en términos económicos separados. Sierra Norte de Puebla. Separados del desarrollo que está en el centro del estado. Entonces es muy importante porque adicionalmente ese desarrollo está muy marcado porque por el tránsito de la carretera que va a Veracruz. O sea, siempre ha sido así en el caso poblano. Sí. Entonces ahí también hay otro elemento. Y estos elementos pocas veces se ven desde la discusión de la formación de una cultura ciudadana. Hoy hablaba, por ejemplo, en una conferencia o en una plática que dábamos sobre la universidad y decía, ¿cuáles son los estados que en un momento dado pudieron haber tenido mayor desarrollo? Decía, pues los que tenían mayor relaciones comerciales. Y hablábamos entonces de Veracruz, hablábamos de Yucatán, hablábamos de Campeche, incluso hoy día de Quintana Roo, es decir, esas zonas que tenían comunicación con el Caribe, que tenían comunicación con España. Pero se nos olvida que Guerrero tenía una amplia comunicación con Asia a través del Galeón de Manila. Sí, por supuesto. Entonces, ¿por qué no hay ese desarrollo? Porque en ese momento, lo que podríamos llamar las élites comerciales, las élites intelectuales incluso, no estaban aquí en este territorio. ¿Estaban en dónde? En el Estado de México, lo que es Toluca, o en la Ciudad de México, que era la Nueva España, y las provincias que después serían estados. Entonces, vemos que ese desarrollo, en el caso del estado de Guerrero, no se dio porque no había esas condiciones para generar, primero, una élite económica aquí. Nosotros no vemos las grandes haciendas, no vemos los grandes, lo que serían después las grandes fábricas en el territorio guerrerense. Al contrario, vemos pequeños cacicazgos a lo largo del siglo XIX, a lo largo del siglo XX, que van a generar también un tipo de ciudadano donde este ciudadano tiene una dependencia directa con quien tiene el poder económico. ¿Y qué es lo que vemos desde el siglo XIX? Que el poder político y el poder económico tienden a ir de la mano. Entonces, esos son elementos muy importantes para preguntarnos sobre esta participación ciudadana, porque ahorita lo estamos viendo solo en términos de la elección, de las elecciones locales. Pero me parece que tenemos que verlo hacia el futuro, porque la participación ciudadana tiene que ser de alguna manera fundamental en la concepción de un Estado democrático. Y si nosotros estamos viendo esto ya es un mal vaticinio para lo que viene después. Es decir, va a haber una merma todavía mayor de la participación ciudadana si, como decíamos al inicio, hay un desencanto de lo que está pasando en el gobierno federal. Porque si es así, entonces lo que nos espera en los próximos años, pues yo diría que es una debacle del modelo democrático. Si nos falla este gobierno, decían algunos, ¿en quién vamos a creer? Si este fue el que generó mayores expectativas, si este fue el que tuvo un discurso en el que creímos y nos convenció a todos, ¿en qué se va a creer? Yo creo que eso debe servirnos ahorita para pensar cómo construir una ciudadanía que realmente sea participativa. Porque el gran reto que tiene la democracia mexicana es que a esta democracia representativa, donde nosotros tenemos representantes de cada tipo en las legislaturas, en los ayuntamientos, ¿sí?, pase ahora a una democracia participativa. Y ahí la participación ciudadana sí se hace todavía más fundamental. Es sumamente relevante, entonces, construir esta ciudadanía participativa. Las propuestas para las modificaciones de la ley, las iniciativas. Las iniciativas ciudadanas así fue una de los logros
que se obtuvieron en esa dirección, porque anteriormente solo el diputado podía la autoridad ejecutiva hacer este tipo de iniciativas, y ahora existe la iniciativa ciudadana. Bueno, los ayuntamientos tienen dentro de su estructura una consideración de pequeños grupos ciudadanos también que sirven como aporte, pero que solamente sirven en el papel, porque en los hechos, a pesar de que se conforman y que las personas están ahí, nunca se les toma en cuenta, y todos sus acuerdos pues duermen el sueño de los justos. O sea que en los hechos no tenemos una participación ciudadana real, pero sí es importante, hablando de la participación ciudadana, recordar que en Acapulco, a mediados de los 80, el Grupo ACA y la comunidad politécnica se unieron para proponer la creación de un grupo de grupos que se llamó el COPARCI, Consejo de Participación Ciudadana de Acapulco. El COPARCI no era un grupo que admitía personas, sino admitía grupos. Entonces, en el COPARCI estaba el Colegio de Médicos, estaba el Colegio de Ingenieros, el de Arquitectos, estaba obviamente la Asociación Civil Acapulco Grupo ACA, estaba la comunidad politécnica, la Barra de Abogados, el Colegio de Abogados, y así sucesivamente. Y otros grupos, que en ese entonces recuerdo era Sirenas de Acapulco, Mujeres Activas de Guerrero, en donde participaba muy activamente la actual presidenta municipal, Adela Román, y todas estas agrupaciones formaban parte de este grupo de grupos, el COPARCI, y fue un intento para lograr la participación ciudadana sui generis, único y verdaderamente ejemplar en el país, en donde no había una presidencia de los grupos. Que presidía los grupos era el presidente del colegio que le correspondía, pero además duraba un mes solamente en la presidencia. Entonces era una presidencia rotatoria muy activa, en donde no había anquilosamientos, en donde no había oportunismo, en donde no había ningún tipo de ventaja, en donde sí era mucho trabajo. Recuerdo que en aquel entonces, siendo presidente del Colegio de Arquitectos, Martín Heredia Alarcón, surgió una convocatoria en la ciudad de Toluca, en donde se estaba haciendo un análisis general para ver la forma de poder hacer que la ciudadanía participara más en los actos de gobierno. Y cuando llegó Martín y les expuso lo que nosotros estábamos haciendo en Acapulco, la gente se quedó pasmada. Nunca pensaron que eso pudiera existir y que además existiera ya y que funcionara y que fuera óptimo. Ahí al COPARCI asistía el entonces gobernador, el profesor Alejandro Cervantes Delgado, asistía el entonces presidente municipal, el almirante Alfonso Argudín Alcaraz. Se sentaba, escuchaban las propuestas, escuchaban a los ciudadanos y no nada más nos escuchaban, sino que tomaban acciones en consecuencia. Esa fue una verdadera participación ciudadana que cuando hubo los cambios futuros, sin mencionar, simplemente se dejó morir. Pero era un trabajo que hubiese tenido un gran futuro dentro de la participación ciudadana en México. No conozco el caso, me parece sumamente importante como antecedente de lo que hoy tenemos en el estado de Guerrero. Estamos cumpliendo literalmente ya una década con la Ley de Participación Ciudadana en el estado, una de las leyes, pues voy a decir, más completas que hay en el país. Reconoce 11 instrumentos o mecanismos de participación ciudadana, más que cualquier otra en el resto de las entidades federativas, por supuesto, más que a nivel federal, pero tiene un grave problema, no se utiliza. Tenemos un instituto electoral y de participación ciudadana que lamentablemente no ha visto que estos instrumentos se lleven a la práctica y son relevantes. ¿Cuál es el problema? El problema, volvemos a un tema quizá viejo, es el de una falta de cultura de la legalidad en nuestro estado. Es decir, tenemos más de 100 leyes, de las cuales incluso los abogados, los que nos dedicamos al ámbito del derecho, desconocemos el contenido de la inmensa mayoría de ellas.
El que se dedica a derecho penal solo va a ver el Código Penal y el Código de Procedimiento, el Código Nacional de Procedimientos Penales. Sí. El de civil va a ver el ámbito del civil y 2 o 3 cosas relacionadas con la ley orgánica del Poder Judicial y para de contar. Es decir, nuestra visión de lo que representa esa cultura de la legalidad no la hemos podido afianzar en la construcción de la cultura cívica, de la cultura de los ciudadanos. Y esto es sumamente importante. Si alguien no conoce la ley, no puede hacer que esa ley funcione. Claro. ¿Y cuántas leyes no tenemos? No vayamos tan lejos. Por ejemplo, oímos de los decretos o de las leyes que se están aprobando, de las modificaciones que se están haciendo en las leyes en el Congreso del Estado. Me parece que hay hoy una actividad muy importante, pero la mayoría de los ciudadanos no alcanza a entender las consecuencias de lo que se está aprobando. Sí. Y mientras no entendamos eso, tenemos un ciudadano que puede tener acceso a la información, pero no la está entendiendo. El reto para construir esa ciudadanía es que esta ley que mencionas, que no es de Cervantes, o sea, tiene... No era una ley, era un grupo. Bueno, que este grupo, sí, se adecue hoy día a esta estructura y que si no le alcanza la estructura, seamos capaces de pensar que se pueden hacer cosas sin necesidad que haya un respaldo en la ley. Es decir, la ventaja que tiene el ciudadano es que en un modelo de cultura ciudadana, de cultura de la legalidad, debe reconocerse siempre algo. Los funcionarios, los servidores públicos solo pueden hacer lo que la ley les permite. Artículo 16 constitucional. Independientemente de dónde se encuentre, porque al final es un principio básico. Claro, sí. Y los particulares pueden hacer todo aquello que la ley prohibido. No les prohíbe. Sí. Fíjate, esto es sumamente importante. Sí. La base de nuestra cultura de la ciudadanía es la cultura de la legalidad. Y si en esa cultura de la legalidad logramos que la gente empiece a interesarse por no las 150 leyes, no. Por 20 leyes de manera muy sintética, que seamos capaces que en medios como este, digamos, hoy vamos a hablar 5 minutos de la ley de cultura y la próxima vamos a hablar 5 minutos de la ley de bienestar animal y otros 5 minutos de las leyes o decretos relacionados con reservas naturales, con parques públicos, parques nacionales. Es decir, que la gente vaya viendo que hay una regulación que abarca prácticamente todos los aspectos de la vida cotidiana y que conocerlo sirve para saber hasta dónde se pueden hacer cosas. Y esto implica también que sepamos que hay cosas que no se deben hacer. Un ciudadano consciente de sus derechos, yo ayer me pasé 1 hora y media en el bloqueo de Chilpancingo, diría, bueno, a ver, ¿cómo es posible que permitamos que 5, 10, 50, 1000 personas bloqueen el tránsito de otras 50 o solo de una? ¿Para qué hablamos de 50? Así es. Solo de una persona. Uh-huh. ¿Por qué? Porque no tenemos una cultura cívica, no tenemos una cultura de la legalidad. Yo siempre les platico a mis alumnos, ustedes van a otros países y se hace un aviso a la autoridad, vamos a hacer una manifestación, vamos a hacer esto, y entonces la autoridad cierra las calles y permite que se transite por otro lado, cambia la circulación de las calles que son necesarias y manda policías para proteger a los manifestantes, sí, que haya ahí servicios de paramédicos por si hay un desmayo, etcétera. Aquí no tenemos esa cultura. Decimos, vamos y cerramos, no me estás cumpliendo, vamos y cerramos, y no importa que le causemos a otros ciudadanos como nosotros algún malestar, alguna molestia. Yo me preguntaba, veía los autobuses, ¿cuántas de estas personas tomaron exactamente ese autobús calculando que iban a llegar a su destino, a realizar otras actividades? Que en ocasiones, tú lo sabes muy bien, que en ocasiones implica celebrar un contrato, asistir a un evento importante, que la mayoría... Una cirugía. Claro, una cirugía, que ya es como el extremo, ¿no? ¿Cuántos casos se han dado en nuestro país de personas que han perdido la vida porque la ambulancia no alcanzó a llegar porque se le impedía el paso? En otros países, lo normal, pues es que cierro una calle, pero dejo abierto un carril, claro, para que haya la circulación. Claro. Respeto el derecho, porque esa cultura de la legalidad implica que mi derecho llega exactamente hasta donde está el derecho del otro. Construir eso en un contexto como esto es dificilísimo. Y ese es el quid, me parece, de la participación ciudadana. Sí. El ejemplo más claro sería el día que
mi esposa se pelea conmigo, yo me atravieso la calle y le rompo el hocico al vecino de enfrente. ¿Pero por qué? No tiene nada que ver, ¿no? Es lo mismo que hacen los que bloquean, o sea, están enojados con el gobierno o con alguien que no les cumplió, van y bloquean y nos fastidian la vida a todos y con todas las consecuencias de las que ya abundamos. Ayer venía con un compañero que el tema es los fertilizantes. Sí. Tú y yo estoy seguro que cuando oímos la queja, queremos fertilizante para lograr que nuestras cosechas sean mejores y obtener mayor producción. Sí. Digo, sí, claro, por supuesto. Lo que queremos es que el Estado crezca en términos de producción agrícola. Me decía mi compañero después de 1 hora y cuarto de estar ahí, ¿qué dirían si pasara ahorita un encuestador y dijera, ¿usted está de acuerdo que se les dé más fertilizante? Y me decía, ¿sabes? Yo diría, no, aunque hace 1 hora los estaba apoyando. Pero esta hora que me hicieron a mí perder el tiempo, que me detuvieron y que me generaron molestias, porque en realidad venía a un evento en Acapulco, ¿sí? Me obligan a decir, yo ya no los apoyo. O sea, ¿qué tipo de ciudadanos voy a apoyar si para obtener todo esto tienen que ejercer presiones a un gobierno afectando a la gente? Claro. Entonces, sí es algo que necesitamos repensar, porque estos mecanismos de presión históricos, pues, han cambiado mucho. Yo me acuerdo de los maestros que nos contaban, los viejos maestros en la universidad, que luego decían, nos íbamos caminando hasta la Ciudad de México, sí, pero se iban caminando por la orillita, sí, no bloqueando la carretera. Sí. Es decir, respetaban precisamente este principio básico. Y hoy me parece que tenemos que replantearlo, porque alguien dirá, bueno, es que no nos dejan otra alternativa. Quizá no conoces las otras alternativas, porque ahí está la ley para obligar a muchos servidores públicos a cumplir con lo que les corresponde. Y eso forma parte de la cultura de la legalidad. Me parece entonces que hay que construir una mayor cultura de la legalidad y eso repercutirá necesariamente en la cultura cívica. Y déjame cerrar con esto. Por favor. Si nosotros revisamos la legislación en nuestro país, hace 100 años estaba más avanzada que la que está hoy. Hay reglamentos de la Ciudad de México, de Venustiano Carranza, de 1919, ¿sí? Y otro, no me acuerdo de un regente de la ciudad, porque ya fue, me parece, después. No, mucho más lejano, sí. Okay. Me parece que un año antes, un año antes de que se eliminaran los ayuntamientos en el Distrito Federal, sí, es decir, 1927 me parece. Sí. ¿Y qué es lo que dicen esos reglamentos? Lo que reglamentan son las manifestaciones. Y dicen exactamente eso, hay que avisar con tiempo, señalando cuántas personas, durante cuánto tiempo y por qué ruta van a manifestarse. ¿Para qué? Para que la autoridad pueda tomar, ¿sí?, las acciones pertinentes para hacer menos gravoso a los demás ciudadanos el hecho de la manifestación que puede obstaculizar su derecho de tránsito. Estamos hablando de hace 100 años. Para hacer respetar el derecho de los ciudadanos. Imagínate, 100 años después, tenemos bloqueos, ¿sí? Se supone que hemos avanzado como sociedad democrática. Los taxistas bloquearon la ciudad completa. Pero no. Aeropuertos y todo. Y ahora sí, la noción de participación ciudadana sale sobrando sin eso. Claro. Hay algo que me parece muy interesante, porque estoy de acuerdo en el hecho de que es necesaria la cultura cívica, pero pues ya la materia de civismo se quitó de las primarias. Yo recuerdo, y lo comentaba yo aquí no hace mucho en otro programa, que mi primer acercamiento con el derecho fue en la preparatoria. Llevaba yo la materia de introducción al derecho positivo mexicano. Y eso fue vital para poder entender lo que es una ley y cómo funciona. Bueno, el 6 de junio del 2011 vino el cambio de nuestra Constitución y cambiaron algunos aspectos, y entre ellos lo que quedó como resultado fue la preponderancia de los derechos humanos. Algo que mucha gente interpreta de una manera, otros interpretan de otra, unos lo ven positivo, otros lo ven negativo. Lo más importante de todo es que esas expresiones no están sustentadas más que en dichos o en apreciaciones subjetivas.
si nosotros ahora que estamos en ese diplomado que se está impartiendo en la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia, en donde nos están hablando de esos derechos humanos que están vigentes desde el 2011 y estamos en 2018. ¿Cuándo? Perdón, 19, discúlpame, sí. ¿Cuántos diplomados tenemos que hacer para enseñarle a la gente lo que es la participación ciudadana? Y a mí me parece muy interesante que haya sido un compromiso precisamente de la institución electoral y que hasta la fecha no la haya cumplido. Y resulta ser también muy sui generis el hecho de que cuando surge el cambio de la ley de la Constitución y empiezan los juicios orales, pues se les da 8 años de plazo a los estados, infinidad de recursos económicos para que hicieran la construcción de los edificios apropiados para poder desarrollar ahí los juicios orales y que se mandara a la policía a construir a donde fuese, a la policía investigadora, a la policía científica. Y en esos 8 años que recibieron los estados de la República los recursos se aplicaron, pero no en lo que estaban destinados. Seguimos hasta la fecha con una policía empírica, con una policía que investiga con el garrote en la mano, aunque está prohibida la coacción y la tortura. Estamos con edificios que no tienen la forma de poderse desarrollar los juicios orales. O sea, tenemos una constitución que se modificó en el 2011 y que es totalmente complejo poderlo aplicar en el 2019, a pesar de todos los recursos que se le inyectaron. Y si eso es algo tan importante y sobre todo, no digo que el otro no sea importante, lo que sucede es de que esto es medible, tienen una responsabilidad legal los gobiernos, las cámaras de diputados de los estados tienen una autoridad que vigila el uso y la aplicación de los recursos, y sin embargo, pasaron los 8 años y el dinero se fue y no pasó nada. Si eso que se puede medir nadie lo midió, ¿quién va a medirnos los diplomados para enseñarle a la gente lo que es la participación ciudadana, para que conozcan las leyes, para que aprendan a aplicarlas, a defenderse, a usarlas, a entender que vivimos en un mundo de orden y de derecho? La respuesta es muy simple, José. Ni un solo diplomado deberíamos necesitar. Claro. ¿Por qué? Porque eso es un absurdo. Vivimos en un mundo de fantasía Kafkiano, donde totalmente. lo que deberías saber desde la escuela primaria, un principio de autoridad, Sí. un principio básico de convivencia, no existe. Entonces, necesitamos diplomados para enseñarle a personas adultas. Profesionistas, además. Profesionistas, Sí, en el caso de la sí, Casa de la Cultura sí, Jurídica, Sí. que hay un principio de autoridad, que hay un orden casi natural de las cosas que permite la convivencia, ¿no? ¿Por qué? Porque hay valores que entendemos debieron haberse dado en la casa. El principio de autoridad, por supuesto, y el de los límites, es decir, de saber discernir en una acción cuando algo está mal, porque hay un valor supremo, claro. La vida, la propiedad, la integridad corporal, la salud. Es decir, nosotros mismos sabemos que algo no está bien. Y otro más, la libertad. Y sin embargo, ¿qué es lo que vemos? Pues lo que vemos es una sociedad donde pareciera que por una especie de encanto, la mayoría no respetamos esos valores. Yo lo pongo de una manera muy simple. La corrupción empieza desde la parte más simple y nos quejamos mucho de las pérdidas que ha habido en los gobiernos municipal, estatal o federal, pues por la parte más simple también, el robo hormiga. ¿Cuántos llegaban y se llevaban la pluma y se llevaban la engrapadora
Yo recuerdo cada vez que salía de algún lugar, lo que hacía la persona que te estaba ayudando a retirarte era echar todas tus cosas en una cajita, y cuando llegabas a la siguiente, llegaba una persona y te decía, ¿qué es lo que va a necesitar? ¿Una engrapadora? No, pero no había una engrapadora que tenía la persona que estaba antes en este escritorio. Se fue ¿No? en la cajita. Se fue. En su cajita. Y yo debo confesarlo. Yo tengo no una, seguramente 2 o 3 engrapadoras. ¿Por qué? Porque estuve en lugares donde a la hora de sacar, pues te pedían la renuncia a las 12 del día y a la 1 de la tarde ya tenías que tener todas tus cosas afuera. Porque hay lugares donde son muy eficaces a la hora de pedirte la renuncia. Entonces, pues agarrabas y echabas literal lo que había en el cajón y ya después, caray, esto lo tengo que regresar. Me traje hasta el sello, me lo tengo que regresar. Es decir, hay ahí toda una serie de conductas que de alguna manera fueron prohijadas desde la sociedad. Cuando dices que en la escuela yo me acuerdo de la secundaria, el civismo lo llevábamos en la secundaria. ¿Sí? Mi primer contacto, me acuerdo perfectamente de mi maestro, no me acuerdo de su nombre, pero me acuerdo perfectamente del nombre que le decían o con el cual nos referíamos a él. Y era muy claro su pasión porque nosotros entendiéramos que el principio de convivencia estaba reglado. Es decir, había un conjunto de reglas que si nosotros cumplíamos, hacían que todo saliera bien, que todo estuviera bien. Lamentablemente hoy, pregúntale ya no a los jóvenes en la secundaria o en el bachillerato o en la licenciatura, pregúntale a los que están haciendo las leyes cuántos realmente conocen de ese marco básico de la cultura de la legalidad. Y ahí es donde nos damos cuenta que si nuestros representantes tienen en ocasiones poco conocimiento de ese marco de la legalidad, ¿qué le vamos a pedir a la ciudadanía que en ocasiones no puede acceder a eso por una razón muy simple? Tú a lo mejor tienes el tiempo y decides, hoy voy a leer la Constitución y mañana el Código Penal y pasado el Código Civil y a lo mejor cualquier otra ley que te interese. Pero ¿cuántos ciudadanos pueden acceder a esa información? En principio todos los que tienen hoy día un gadget pueden ingresar. Exacto. Pero ¿cuántos deciden utilizar el tiempo y en lugar de estar en el chat, de estar viendo alguna otra información que quizá no es tan relevante para la vida cotidiana, la vida pública, ¿sí?, terminen realmente leyendo esas legislaciones, esas leyes? Muy pocos, muy pocos. Y solo cuando de verdad las necesitamos. Fíjate que va a pasar esto y no sé qué es lo que debe ser. A ver, déjame ver si en la ley dice algo. Los textos están cambiando de manera cotidiana, continua. Es difícil seguirle el paso. Un abogado en ocasiones no sabe lo que tiene la legislación. ¿Por qué? Porque le están cambiando de manera cotidiana. Entonces, eso dificulta también el acceso a una cultura de la legalidad por parte de los ciudadanos. ¿Debemos renunciar a que el ciudadano conozca? No. Yo siempre les digo a mis alumnos que nos engañamos en ocasiones pensando que tienen que conocer la ley. No. Todos, absolutamente todos, tenemos un concepto básico de lo que es justicia. Si vemos a alguien que están golpeando en la calle, sabemos que es injusto. Si vemos un policía sometiendo con abuso de autoridad a un ciudadano, sabemos que es injusto. Es decir, sin conocer la ley. Sí. Si vemos que alguien le quita a un niño el dulce, el celular, la mochila, ¿sí?, sabemos que es injusto. Claro. ¿Por qué? Porque se supone que formamos a nuestros hijos, como nos formaron nosotros, con una visión de los valores. Entonces, antes de pensar en esa cultura de la legalidad, yo siempre les digo, volvamos los ojos a lo que ha pasado con la familia. Porque me parece que no puede haber un ciudadano que no tuvo una familia donde se respetaran ciertos tipos de valores. Pero hay algo que cambió. Esa familia en donde crecimos nosotros, teníamos a un papá que trabajaba y una mamá que nos cuidaba, que estaba en casa, que nos hacía de comer y que se preocupaba precisamente por darnos esos valores. Ahora el padre se va a trabajar y la madre se va a trabajar también y nos mandan a una guardería, que ahora las guarderías ya no están porque están cerradas y le quieren dar el dinero al abuelito y el abuelito no quiere recibir el dinero porque no quiere cuidar al nieto, porque no puede, porque está enfermo, porque está cansado. En fin, la situación social es mucho más complicada.
que la que tuvimos nosotros. Tenemos que reconocer, como ya lo hemos dicho aquí, que así como las leyes tienen una dinámica y una serie de cambios donde tenemos que tener el ius en el gadget, ¿verdad?, para estar leyendo los nuevos acuerdos, las jurisprudencias de la Corte, en fin, todos los cambios que se van haciendo. También nosotros tenemos que reconocer que la sociedad tiene una sola constante, que es el cambio. Y si nosotros aceptamos eso, entonces tenemos que adecuar no solo las leyes, sino también los reglamentos y las propias conductas sociales. Léase, desde los niños hasta nosotros los adultos, hacia esa nueva realidad que se está construyendo minuto a minuto. Si no podemos entender que esa es la dinámica social, no de México, de la humanidad, de las personas que habitan el planeta, y queremos anquilosarnos en ideas absurdas o que tuvieron mucha validez en su momento, pero que ahora son totalmente obsoletas y anárquicas, entonces vamos a caer en una confrontación de ideas que no nos va a llevar a nada. Y volvemos otra vez al principio. No sabemos nada de las leyes, pero vivimos en un estado que le llamamos Estado de Derecho. No sabemos nada de los derechos humanos, pero tenemos una organización, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la respectiva de los estados. No nos sentimos ciudadanos y queremos que nos tomen en cuenta, pero desconocemos que existe una ley de participación ciudadana que nos da 11 diferentes formas de poder hacer valer nuestro derecho de ciudadano, y lo que hacemos es ir a bloquear una calle. ¿Qué es lo que necesitamos hacer, doctor Cienfuegos, para poder? Yo sé que no hay una receta mágica, pero debe de haber por lo menos una primera indicación para dar el primer paso de una larga marcha sinuosa, difícil, conflictiva, pero que al final nos llevará a lograr el propósito del inicio del primer paso. La respuesta es muy simple. Llevar a la práctica es lo complicado. La respuesta es educación y cultura. No hay vuelta de hoja. El problema es cómo educamos. Pero espérame, porque ahí va otra. Sabemos que los gobernantes, aquí hay dos tipos de gobernantes: el gobernante tradicional que está viendo por la próxima elección y el gobernante que ve por la próxima generación, y a esos gobernantes se les llama estadistas. Y esos estadistas han fundado su acción gubernamental en un hecho nada más, en la educación. Y es precisamente lo que ahora no tenemos en México. Yo quisiera por lo menos encontrarme una escuela pública de cualquier lugar en donde tuviésemos educación de calidad. No importa si hay pupitres, si el baño sirve, no sirve, si tiene goteras, pero que haya un maestro con vocación que esté comprometido para hacer que esos niños aprendan al menos su materia. Perdón por la interrupción. No, estoy totalmente de acuerdo. Hace más de 15 años, hace 16 años, se reformó el artículo 113 constitucional en materia de responsabilidad patrimonial del Estado. Yo me acuerdo que en aquellos años, pues, dije, ¡wow!, ¡qué gran avance! Y me acuerdo que fui a dar una conferencia y estaba dando esa conferencia hablando de que el Estado debe de actuar de manera regular para prestar servicios públicos de calidad, con cierta calidad, y que cuando no lo hace y genera un agravio, una molestia, un daño a los particulares, a los ciudadanos pueden ir contra el Estado, o sea, no contra el gobierno, no, contra todo el Estado, y hacer que le pague esos daños, le resarza de alguna manera el agravio que ha generado. Y estaba muy emocionado con esta nueva figura en nuestra Constitución, y recuerdo que al final de la plática se acercó un hombre, no muy grande, unos 50 años, y me dijo, oiga, Lic, la gente te dice Lic o lo que sea, oiga, Lic, quiero que me ayude. Sí, dígame, ¿en qué puedo ayudarle? Quiero demandar al Estado. Ah, caray, no, pues mi discurso estaba bonito,
Pero él quería pasar del discurso a la acción. Y le digo, bueno, ¿y por qué quiere demandar al Estado? Es que le violaron sus derechos a mi hijo. Ah, caray, platíqueme. Sí, fíjese que mi hijo acaba de terminar la primaria y le violaron su derecho a la educación. Ah, caray, ¿no lo dejaron cursar la primaria? ¿O qué pasó? Sacó un folder, dijo, no, aquí está, mire, su certificado. Señor, español 10, matemáticas 8, ciencias naturales 9, ciencias sociales 10, educación física 9, educación artística 10. Oiga, qué bien le fue a su hijo. O sea, ¿por qué quiere demandar al Estado? ¿Hubo algún problema? ¿Los maestros lo maltrataron? ¿En algún momento no hubo sanitarios en el plantel o no había escuela? O sea, yo trataba de imaginarme cómo le habían causado el agravio. Y decía, no, hubo maestros, le dieron los libros de texto gratuito, nunca les faltó, en algunos años le dieron hasta útiles escolares, algunas veces le daban hasta almuerzo en la escuela. Entonces, señor, ¿cómo le violaron con estas excelentes calificaciones y con lo que usted me dice, su derecho a la educación? Y dice, es que mi hijo no sabe leer ni escribir. Y sí, yo me fui para atrás. Había ido a la escuela durante 5 o 6 años. Tenía un certificado que decía que había pasado, había aprobado todo, pero el niño no sabía leer ni escribir. Y eso a mí me pegó muy fuerte. Eso fue hace 16 años. Porque dije, bueno, sí es cierto. Papelitos vemos y lo que hay detrás no sabemos. ¿Cuántas veces no hemos visto? Y tenemos hasta el dicho, ¿verdad? Adiós, abogado sin título, y el otro es adiós, título sin abogado. Bueno, pero imagínate qué daño tan grande se le puede hacer a una generación, a un individuo, pero en general a una generación, si no hay esa educación de calidad, si no hay una verdadera formación en el aula. Entonces, si sumamos lo que tú me acabas de decir, de una nueva estructura familiar donde la madre se incorpora al mercado laboral y por tanto la asunción de las labores tradicionales de la maternidad ligadas a la educación post-escuela, ¿sí?, desaparecen y debería entrar alguien a sustituirlo. Y nos vamos a la escuela y no encontramos al maestro con vocación, con compromiso, que se preocupa por el alumno y por que enseñe. Y pues hoy día sabemos, yo siempre veo estos presentaciones o memes que nos mandan de la chancla. Pues es que en mi generación la chancla existía, el cinturón existía, y creo, a menos que me equivoque, yo siempre hago el chiste de, pues yo no tengo ningún trauma, o sea, tengo un tic nervioso nada más, pero no tengo, creo, ningún trauma en el sentido de haber aprendido con ciertas presiones, ¿verdad?, pues a leer, a escribir, a sumar, a restar, a multiplicar, pero esta generación no puede hacer nada. Y llegamos al punto absurdo donde dices, y si vas a la escuela el primero y segundo año, nadie te puede reprobar, ¿eh? Nadie se va a atrever a decir que no vas a pasar. Yo recuerdo claramente un caso familiar, a ver si no me agarra a zapatazos, a chanclazos mi mamá, que mi mamá fue con una profesora en el primer año y le dijo, oiga maestra, mi hijo no sabe leer y escribir bien, no lo pase a segundo año, repruébelo y que vuelva a repetir el primer año. Yo me acuerdo claro de esa situación y la maestra le dijo, no se preocupe, su hijo se va a poner al corriente en el siguiente semestre, en el siguiente año. Falso. Las deficiencias que no se subsanan oportunamente en los primeros años de educación formal te van a impedir aprovechar los siguientes años de la educación formal. Y eso lo tengo sabido, insisto, por esa experiencia personal. Entonces, es muy importante ver qué estamos haciendo con esa educación formal en nuestro país, porque la educación informal, la que le correspondía a la familia, la hemos dejado de lado. La hemos dejado de lado y todos dicen que mi generación tiene un cargo de conciencia y le da todo a los hijos. ¿Por qué? Porque no quieren que sufran como sufrimos nosotros. Pero pues alguna razón tenía que ser para que la educación informal implicara, si no el sufrimiento como tal, el
entender que las cosas, como nos dijeron en nuestra generación, que las cosas que valen la pena cuestan. Claro. Yo recuerdo que los maestros tenían como compromiso el conocimiento, pero también la formación. O sea, el aspecto formativo iba de la mano con el aspecto instructivo. O sea, el maestro que daba la materia de biología, pues enseñaba biología, pero si veía que el muchacho escupía en el suelo, pues le llamaba la atención y le decía, oye, no escupas, o levanta ese papel y tíralo en el cesto de los papeles, en fin, no le grites a la muchacha, trátala con respeto. Esa era parte de del aspecto formativo. Mientras estaban en el aula, pues la autoridad es el maestro y le corresponde al maestro imponer los correctivos necesarios después de haber orientado adecuadamente, ¿no? Que es precisamente lo que hacían nuestros padres en casa. Pero ahora, al maestro lo único que le interesa es cobrar su cheque. Ya no hay vocación, ya no hay el compromiso. Aquí lo hemos dicho varias veces, ¿no? Creo que hay varios apostolados, ¿no? En la vida, ¿no? En la humanidad. Tenemos y Cantinflas los hizo películas, ¿no? Tenemos al médico que se levanta a las 3 de la mañana y que va, aunque no le paguen, y salva una vida porque ese es su compromiso y así lo acepta él y esa es la vida. Y además está feliz de hacerlo. El otro es el sacerdote que también se levanta a la hora que sea, va y da una confortación espiritual. Y el tercero es el maestro, no hay más. Pero cuando no tenemos un sacerdote con vocación, entonces tenemos lo que está pasando ahora y que vaya, todos los graves problemas que hay con las iglesias. Cuando no tenemos un médico con vocación, pues vemos cómo la gente se queda tirada en el pasillo del hospital y ahí se muere, ya ni siquiera en su casa o allá donde se cayó del caballo. Y también vemos que los niños están en el aula y que la figura que tienen enfrente, pues le interesa todo menos enseñar. Y con una sociedad con estas características, estamos ya en el fracaso. Pues es que volvemos. Yo creo que la pregunta que tendríamos que hacer es, ¿y cómo todo esto impacta en la formación de una ciudadanía, no? Volvemos al punto, o sea, mi generación se educó con aquellos sellitos de la limpieza, de la puntualidad, ¿sí? Y eso de alguna manera representaba así como, para que seas un buen niño, un buen estudiante, tienes que cumplir con estos requisitos. Es decir, nos fijaban claro los parámetros con los cuales medíamos nuestra conducta en lo individual, pero también en lo social. Entonces, la puntualidad, pues no es otra cosa más que respetarte en el sentido de que si yo dije que iba a llegar a tal hora, llego a tal hora. Y respeto al mismo tiempo el tiempo de los demás, valga la expresión. Y esto hoy día lo vemos el mexicano, sí, citan a las 5 y llegamos todos a las 6. ¿Qué significa? Que no estamos respetando al otro y que no estamos respetándonos al cumplir la palabra, el compromiso. Eso se ha vuelto demasiado lábil. Cuando decimos, me comprometo a esto, ¿y eso dónde lo vemos? En las promesas de campaña. Sí. ¿Importa que prometan lo que prometan? No importa, no importa. Me parece que hace unos días hubo un tribunal en Estados Unidos, en Inglaterra, llamó a cuentas a un político respecto de las promesas que se habían hecho para el tema del Brexit. En nuestro país todavía no hay un mecanismo que diga, vamos a llamar a cuentas a aquellos que en campaña dijeron que iban a hacer esto y no lo hicieron. Porque sería lógico. Cada uno de los ciudadanos, en teoría, y lo aclaro muy bien, en teoría, antes de ir y depositar su voto en la urna, lo que debe de hacer es conocer la declaración de principios del partido que postula al candidato, la plataforma electoral y el programa de gobierno que propone. Son 3 elementos indispensables para tomar una decisión. Yo le he preguntado a la mayoría de mis compañeros cuántos han leído la declaración de principios del partido por el cual votaron, cuántos han leído la plataforma electoral, cuántos han leído el programa de gobierno que proponen.
Y José, no te miento, el 99% de nosotros no lo hace. Toma su decisión por afinidad ideológica. O, como dijiste hace un momento, es que hoy todos vamos contra el partido naranja. Mañana vamos a ir todos contra el partido azul. Y pasado mañana contra el partido verde. Es decir, en realidad no tomamos decisiones como exige, ¿sí?, la ciudadanía democrática. Es decir, pensando en cuáles son mis intereses y qué es lo que me propone el candidato. Y eso, pues, es lo normal. Lo normal es tomar decisiones de manera informada, pensando, tú lo dijiste hace un momento, como estadista. ¿Por qué el político va a pensar en la próxima generación? ¿Yo no puedo? No, yo sí puedo. Por eso elegí ese político. Nosotros no actuamos así. Siempre tomamos decisiones, no siempre, la mayoría de las veces tomamos decisiones atendiendo a la coyuntura, atendiendo a, vamos a llamarle, los estímulos. Yo te preguntaría, ¿no sería que en estas elecciones hubo menos estímulos para muchos votantes y por eso no salieron? Porque muchos salían sabiendo que después de depositar el voto iban a recibir algo a cambio. ¿No estaremos viendo que ese famoso desencanto no es otra cosa más que la oportunidad de construir una ciudadanía responsable? Y a mí me gustaría pensarlo, pensar que la ciudadanía se puede construir y se puede construir a partir de este momento, haciendo que nosotros, los que estamos en las escuelas, en las academias, o ustedes en los medios de comunicación, puedan empezar a generar un verdadero cambio, una transformación real. Y eso me parece que nos compete a todos, porque todos estamos viendo los problemas a los cuales hemos llegado ante la falta de información pertinente, veraz y oportuna, como exige el canon. ¿Para qué? Para la toma de decisiones. Entonces, para mí, esa parte es fundamental. Es lo deseable. Totalmente deseable. Pero es lo posible. Y a mí me gustaría simplemente hacer mención de lo siguiente. Si hacemos un análisis de la ideología política de los partidos a vuelo de pájaro, debemos de aceptar que hemos vivido nosotros, hemos asistido como testigos sociales a la muerte de las ideologías. Anteriormente sí había el compromiso, yo voy a ser de izquierda, yo soy de izquierda y voy a votar por el partido de izquierda. No, yo soy de centro izquierda, voy a votar por ese otro partido, yo soy de derecha, etcétera. Y sí había el compromiso ideológico, pero a partir de que empezamos a ver a los tránsfugas, cómo brincaban de un partido al otro por conveniencia, y luego el mismo partido los recibía y no los mandaba a la cola, sino los metía en la cola para que siguieran en el lugar que tenían, como si lo que hubiesen hecho fuera una gracia y no un acto de traición al mismo partido. ¿Dónde quedó la ideología? Ya no hay ideología. Ya todo mundo, aquí ya es la praxis política solamente. Yo voy a votar y ahora dicen, ya no me interesa el partido, me interesa el candidato. ¿Pero qué sabes del candidato? Vas a saber lo que el candidato quiere, que tú sepas de él. Y vas a escuchar del candidato lo que tú quieres escuchar, porque eso es lo que él te va a decir. Y cuando le reclames y le digas, oiga, es que usted me prometió que me iba a aumentar el sueldo, no que me iba usted a correr, y ahora soy desempleado, te va a decir, bueno, es que esa fue una promesa de campaña, ya aquí en gobierno ya es diferente. Y entonces, ¿cómo poder distinguir cuando nos están hablando con la verdad o no? Cuando nos están diciendo una promesa de campaña que es ahora, que no le dicen que es falsa ni que es mentirosa, sino que está en el contexto de la postverdad. No, sino, y cuando nos están hablando con honestidad y lo que nos están diciendo es factible, porque ahí requerimos también como ciudadanos tener la capacidad para poder diferenciar una de otras. El sujeto que quiere nuestro voto no nos va a decir cuándo nos está diciendo la verdad y cuándo no, pero nosotros debemos de tener esa capacidad para saber que si nos está prometiendo que por ser ninis nos va a dar 10,000 pesos mensuales, 3,000, 5,000 o lo que sea, no va a poder resistir el país porque no hay dinero que alcance para eso, a menos de que descuide
Todo lo demás que sí es importante, no la manutención de ninis que van a significar al fin de cuentas un baluarte electoral nada más. Pero descuidar todos los aspectos de salud, de educación, de cultura, de todo lo que es la infraestructura del Estado mexicano en que tantos años costó construir, todo eso está siendo desmantelado día por día en aras de tener un capital político comprado. Mira, ahí de verdad estamos a oscuras. Nunca habíamos visto una situación como esta. Y esto es sumamente importante porque no hay nada nuevo bajo el sol cuando decimos que la política se convirtió en el arte de la traición. Hay un libro que habla del elogio de la traición. Es decir, el político, para ocupar el cargo, promete. Y nosotros tenemos hasta un dicho por ahí también del mexicano, del prometer, que... No, el otro, que es todavía más mordaz y por supuesto procaz, que nos muestra que este arte, que este elogio que se hace sobre la traición, efectivamente, marca un ritmo muy particular respecto de la evolución de las ideologías como característica de los partidos políticos. Tú hace un momento platicabas de un gobierno de izquierda o no hablabas de un gobierno, más bien, hablabas de un personaje que representaba la izquierda o que estaba vinculado a la izquierda, aunque pertenecía al partido oficial, Alejandro Cervantes Delgado. Solo bastaría ver las políticas públicas implementadas durante su sexenio para darnos cuenta que su visión era de izquierda, en la izquierda tradicional, con tendencias a lo social. En un partido de centro-izquierda. En un partido que nosotros decimos el partido oficial, el PRI y demás, pero que en algún momento es el que va a generar una corriente que hoy podríamos llamar de izquierda al interior y que eventualmente va a servir para formar otros partidos. La decisión cuando se forma el PRD con Así es. Porfirio Muñoz Ledo y Cuauhtémoc Cárdenas. Y no vayamos tan lejos. El actual presidente de la República es un expriista. Por supuesto. Entonces, sí, tienes toda la razón. Pero yo creo que también lo que pasó con este fin de las ideologías es que se privilegió el pragmatismo político, que en un contexto tan complejo como era el contexto de la posguerra o de la posguerra fría, era difícil de mantener. Si nosotros nos hacemos cargo del momento en que se da la decisión, es después de la caída del muro. Es decir, después de que, tú hablabas de la posverdad, los países de Europa del Este empiezan a generar su derecho a la verdad también. Empiezan a preguntarse qué nos pasó, qué fue lo que pasó, y que nosotros estamos recogiendo también en un momento muy particular de la historia mexicana, ¿sí? Porque esto no es nuevo, porque desde los 70s ya el sistema había dado muestras de agotamiento. No hay que olvidar, es un dato ahí relevante para muchos, pero no hay que olvidar que Lázaro Cárdenas muere exactamente un mes antes de que vaya a dar aquel discurso que muestra clara esa ruptura en la clase política. Muere en octubre y él pensaba dar el discurso en noviembre, el 20 de noviembre, en la conmemoración de el general Lázaro Cárdenas, en 1970. Había un agotamiento del sistema. Entonces, si nosotros... ¿Siendo ya presidente Echeverría? No, todavía no era Echeverría, todavía era Díaz Ordaz. Echeverría va a tomar posesión hasta el 1 de diciembre de 1970. Claro, hasta diciembre de 70. Sí, okay. Entonces todavía era Díaz Ordaz. Entonces ahí nosotros necesitamos escarbar un poco la historia para entender que estos procesos de transformación o de, no sé cómo llamarlos realmente, donde la ideología... Metamorfosis, ¿no? Vamos a llamarle metamorfosis, de una metamorfosis ideológica al interior de los partidos políticos, no es nuevo en nuestro país, solo que no se le hizo caso, no se atendió y las consecuencias perduraron. O sea, cuando se da la reforma política en el 77, el ciudadano todavía no existe. Sigue siendo un sistema de un partido hegemónico que lo que está buscando es en esa metamorfosis conservar el poder.
y lo va a seguir haciendo. Entonces, pudimos quizá acercarnos de manera pronta a ese cambio democrático y no lo logramos. ¿Por qué? Porque no había la participación ciudadana, porque no habíamos construido ciudadanos. ¿Y seguimos igual? Y 50 años después de aquel evento del 68, seguimos igual. ¿Esperando ahora qué? Pues esperando nuevamente construir ciudadanía. Pero no solamente es el Instituto Electoral el responsable o el comprometido o el obligado para construir ciudadanía. Esta es una obligación también de los partidos políticos. Y los mismos partidos políticos no crean ciudadanía. O sea, realizan actividades, pero ninguna es para hacer que sus militantes, que sus simpatizantes sean mejores ciudadanos, sean realmente gente enterada de las leyes o de sus derechos. Simple y sencillamente los mantienen en un nivel como la Iglesia mantuvo a los mexicanos en aquella época de la colonia. O sea, había que mantener la ignorancia porque es más fácil conquistar la ignorancia y manejarla que manejar a la gente que esté bien informada y que esté capacitada y preparada, ¿no? Y seguimos en las mismas circunstancias. O sea, no, y me pausé yo mismo porque me sorprendí de lo que estoy diciendo. Caray, ¿cuántos años han pasado y no hemos evolucionado nada? Seguimos siendo los mismos, seguimos teniendo a los mismos rapaces en el poder y a las mismas víctimas entre los ciudadanos. ¿Qué nos pasa? Y me acordé de aquel amigo, ¿te acuerdas? Sí, ¿qué nos pasa? Mira, yo creo que no es que nos hayamos mantenido, que sea estático, hemos involucionado. Sí, es peor todavía. Sí, es peor, porque hace un momento le decíamos, ¿quién no tiene acceso hoy día a información? Sí. Pero todos tenemos acceso a información. ¿Por qué? Porque alguien tiene un gadget a nuestro lado. Ok, yo no lo tengo, no lo puedo adquirir, pero alguien a mi lado sí lo tiene. Y los café internet, hombre, vaya, por 10 pesos puedes sentarte en una computadora y consultar lo que quieras. Ya no tienes que ir a buscar una inexistente biblioteca o una biblioteca de nombre que no tenía absolutamente ningún volumen. También. ¿Verdad? Y tocaste otro punto, pero volvemos exactamente a lo mismo. Tú hablabas de los diplomados. El INE, el IFE en su momento, no tenía por qué hacerse cargo de la educación cívica. Porque eso se supone había sido labor de la familia y de la escuela. O sea, el IFE al final del día le entró al quite a una tarea que nunca logró realizar. Su quehacer en materia de cultura cívica. ¿Lo intentó, perdón? Sí, sí lo intentó. Okay. Y me parece que, claro, lo intentó como se intentan muchas cosas, ¿verdad? Formalmente, y tú puedes leer en los años 90 muy buenos textos de politólogos, de hombres conocedores de lo que era la democracia contemporánea allá en los 90, en los famosos cuadernos de divulgación del Instituto Federal Electoral. Se creó vamos a llamarle un departamento, una área específica para la difusión de esa cultura cívica. Y tenemos cosas que son muy valiosas. Pero el punto es que eso no se puede enseñar de la noche a la mañana, ¿verdad? A una población que tiene otras prioridades. Hoy día hemos cambiado y han aumentado los programas. ¿Cuántos no hemos visto a los jóvenes ahora, a los niños, en los ejercicios de ir a votar? Es un ejercicio que realizan los institutos electorales, no solo el Instituto Nacional, sino también los locales, en aras de ¿qué? De lograr que entre los jóvenes exista esa visión acerca de lo que representa el voto, la participación ciudadana. En otros ámbitos vemos los famosos parlamentos juveniles, sí, los parlamentos infantiles, es decir, lo podemos hacer, pero hagámonos cargo de cuántos jóvenes, cuántos niños hay en este país. Y entonces nos damos cuenta de la magnitud de la tarea. Por eso requerimos a la escuela y a los maestros, porque ninguna institución, por muy grande que sea, puede darle cobertura en materia de educación cívica a tantos niños, a tantos jóvenes. No vayamos tan lejos. Imagínate nada más en una simple visión abuelo de pájaro, ¿qué representa los servicios sanitarios en este país? ¿Cuántos médicos se requerirán para atender una población de más de 100 millones de mexicanos?
Y ahí te das cuenta que es imposible literalmente con lo que nosotros hemos heredado de los anteriores gobiernos, de los anteriores programas, las políticas públicas hechas a acción, ¿sí? Dar cobertura universal en el ámbito de la educación, dar cobertura universal en acceso al agua. Entonces, sí, los derechos los tenemos todos ahí. Como ciudadanos sabemos, o deberíamos saber, que podemos exigirlos. Y que si no nos satisfacen esa exigencia, podemos ir y utilizar otros instrumentos más coactivos contra los servidores públicos que, por ineficiencia, por falta de presupuesto incluso, no los están cumpliendo. Pero eso implica una dimensión de la ciudadanía distinta que no hemos alcanzado, que tenemos que buscar y en ocasiones que tenemos que construir. Por eso, vuelvo al punto, el tema de la ciudadanía, el tema de tener votantes informados, los idóneos, los ideales, pasa por lo que se hace en la familia y en la escuela. O sea, el punto es que no podemos llegar al día de hoy y poner aquí frente a nosotros a jóvenes de 18 años para enseñarles las virtudes de la democracia o para enseñarles las virtudes de la educación cívica. Eso ya lo deberían traer y es ahí donde hemos fallado, donde me parece que se tienen que volver a poner sobre la mesa los programas que nos han costado a todos nosotros nos han costado millones de pesos, cientos o miles en los últimos 25 años. Creo que hemos hecho un diagnóstico muy claro y le hemos dado la vuelta por todos lados. Sí, ha sido un diagnóstico esférico, ¿verdad? Por todos lados hemos movido la pelota, pero no hemos encontrado la solución. O sea, sí tenemos por ahí la idea de que de lo que se requiere es de preparar a la gente. Estamos hablando de un cambio generacional, o sea, algo que no vamos a ver ni tú ni yo, pero que si no empezamos a hacerlo ahora, no va a empezar a rodar la pelota. Y me acuerdo mucho de la anécdota de aquel señor que está sembrando un dátil y le dice el que pasa: oye viejo, ¿para qué siembras ese dátil? La palma tarda 25 años en dar dátiles, ya no te van a tocar. Dice: no, pero yo comí de una palma que alguien más sembró y ahora yo estoy sembrando para los que vengan atrás. Lo que sucede es de que nadie está sembrando dátiles, y si no sembramos dátiles nunca vamos a tener palmas y mucho menos vamos a tener cosecha de dátiles. ¿Qué es lo que podemos hacer en la práctica de manera sucinta, sencilla? Tenemos que empezar por algo. Todo movimiento inicia con el rompimiento de la inercia, las leyes de Newton. O sea, tenemos que romper la inercia para lograr el movimiento. ¿Qué necesitamos hacer? Alguien lo tiene que hacer. ¿Por qué dejamos que otros lo hagan cuando está en nuestras manos poder hacerlo, o por lo menos poner el ejemplo? Volvemos a la pregunta y respuesta que te di. Si nuestra apuesta es la educación y la cultura, lo que tenemos que hacer es educar y promover la cultura. No hay vuelta de hoja. Eso es cómo empezar. ¿Tú estás yendo a un diplomado? Tú ya empezaste. El punto es cobrar conciencia y después reproducir lo que estamos haciendo. Pero yo he ido a muchos diplomados, pero yo soy más que un pequeño grano de arena en el inmenso desierto. Necesitamos que esos diplomados, que esos cursos breves o extensos sean accesibles a todos, que todos puedan ir, o que hagamos el compromiso de hacer un programa de televisión enfocado a determinados temas, y ese se lo podemos mandar y lo podemos estar reproduciendo a través del WhatsApp, y podemos empezar a utilizar a estos gadgets, podemos empezar a utilizar a la tecnología en nuestro favor, en vez de dejar que la tecnología nos utilice en perjuicio nuestro. Ese sería un gran avance. Mira, te iba a decir que ahí en el pueblo, pues yo estoy seguro que todos tenemos familiares que eran sumamente sabios, no por otra cosa, pues porque tenían una amplia experiencia. Y así como dice el texto, ¿verdad? Son muchos los llamados y pocos los elegidos. Eso pasa en los diplomados.
y lo platiqué en algún momento cuando fuimos al diplomado también de Derechos Humanos. O sea, ¿cuántos de los que están aquí están solo por el papel? No están por lo que pueda implicar en la transformación personal o colectiva, ¿no? Están por el papel. Y se los dije, es legítimo. En un modelo como el que nosotros estamos, es legítimo que mucha gente se la quiera llevar de muertito. ¿Por qué? Porque no hay nada que los convenza de que esto vale la pena. Pero también sé que hay muchos jóvenes que están, como tú, siendo ese grano de arena que empieza a mover las dunas. Y los vemos en las comunidades. ¿Qué es lo que necesitamos recuperar? Yo te diría algo muy simple, el servicio social. El servicio social es fundamental. Otra cosa que yo veo por ahí y cuestiono es la idea simple, no es tan simple, pero la idea simple de que hay que darle dinero a la gente. No hay que darle trabajo. Siempre nos dijeron que el tema no es darle el pescado, sino enseñarle a pescar. Siddhartha de Germán Gris. Pues este es un proverbio chino, pero bueno, puede ser, lo recoge. Sí, lo recoge. Cuando nosotros nos damos cuenta de eso, nos damos cuenta que la mayoría de las políticas públicas, pasadas por un tamiz tan simple como el del sentido común, no pasan. No los aprobamos. Y eso pregúntaselo a cualquiera, tenga o no tenga estudios. Pregúntale al taxista que sale desde temprana hora del día, ¿sí?, a hacer su trabajo, ¿qué opina de que se les esté dando dinero a algunas personas sin trabajar? Vamos, acabamos de ver un reportaje que es absurdo. Y no solo es absurdo, de verdad que es lamentable. Es injusto, sí, todos los calificativos negativos. El de las pensiones que da el Banco de México a quienes por haber estado algunos años, Ernesto Zedillo se mencionaba el caso, sí, de haber sido miembro de la Junta de Gobierno 3 años en Banxico, tiene una pensión vitalicia de más de, vamos a poner 100,000 pesos, no recuerdo. Sí, yo tampoco. Pero estamos hablando de 90 y tantas pensiones vitalicias, de esa magnitud. Yo creo que debe haber elementos jurídicos para echarlas abajo. Y hay otras pensiones que no son vitalicias, que son circunstanciales, como las que te decía yo de los ninis, que los ninis están ganando 3,500 pesos mensuales por no hacer nada, y los pasantes de medicina les redujeron a la mitad la miseria que les pagaban. También pues, es una injusticia. Los famosos ATP aquí de la zona de la montaña, que yo me acuerdo cuando tuve la oportunidad de conocer de cerca las demandas, que me decían, no, es que algunos ganan 800 pesos mensuales. Y les decía, no, es que 800 pesos mensuales no puede ser. Y me decían, sí, aquí está. O sea, ustedes están luchando por un salario de 800 pesos mensuales para los ATP en la zona de la montaña. Pues sí. No, pues ya no te quiero preguntar por lo demás, ¿no? O sea, pues sí. Decía, ¿en qué condiciones vive? No es que no les pueda exigir, porque decía, a ver, pues, ¿qué es lo que les pedimos? Que hayan cursado. ¿Cuántos maestros realmente están hoy día titulados? Bueno, pues, a lo mejor muy pocos, hay miles que seguramente no están titulados, y con las nuevas características de este modelo educativo, pues se requiere esa titulación, aunque sea a veces más papel que otra cosa. Pero lo cierto es que sí hay una serie de injusticias que no se pueden eliminar de un día para otro, que requieren de análisis por parte de quienes están al frente de esas políticas públicas, pero también de la ciudadanía. Y eso es el cobre de conciencia que requerimos. Cuando nosotros nos preguntamos por el papel de los maestros, porque estamos apostándole a la educación y a la cultura, nos damos cuenta que juegan un papel fundamental y que no podemos permitir, entonces, básico, que cualquiera sea profesor, porque tenemos índices de acoso sexual, de abuso sexual en las escuelas. Y estoy hablando no solo de las escuelas que son ya universitarias, ¿no?, de escuelas de educación media básica. Entonces, no cualquiera puede ser eso. Y sí es cierto que en la educación priva, algo que nosotros conocimos muy bien, decía, la palabra mueve, el ejemplo arrastra. Sí. ¿A quiénes recordamos más? A los que no les importaba la clase o a aquellos que tenían vocación, compromiso, pasión. Sí. Pasión por la educación. Sí. Pues a los maestros que se apasionaban, claro, y nos decían, y miren, tienen que ver a esto, y tienen que soñar con esto, y tienen que pensar en esto. No
Fíjate qué curioso, ahorita me acordé de una persona así, no al que te decía, bueno, los voy a pasar, pero les va a costar tanto. Ya no hay de esos maestros, no, pues desgraciadamente hay muchos maestros que lo que enseñan es a ser corruptos. Claro. Mi maestro me pasa la materia pagándole tanto. Entonces aprendo que esto no requiere esfuerzo, con que le pague es suficiente. Entonces hay toda una construcción, vamos a llamarle estructural, de la corrupción que impacta en la falta de ciudadanía, que de alguna manera termina siendo una consecuencia. Yo les digo siempre, hablábamos de Baja California, por ejemplo, hay un caso ahí en Baja California que me llama mucho la atención. Los bajacalifornianos, fíjate, tenían una credencial de lector propia de ellos, allá en los años 90, que al final se echó abajo porque el gobierno federal dijo, no, quien tiene que elaborar el padrón, el padrón electoral y después la lista nominal es el Instituto Federal Electoral, lo que antes era el Registro Federal de Electores dependiente de Gobernación, que pasó ahora a ser Registro Federal del Instituto Federal o Instituto Nacional. Sí. Pero tenían su propia credencial para votar, porque las instituciones tenían su propia identidad. En el ámbito local, cuando nosotros preguntamos por la credencial para votar, estamos hablando de la credencial del elector, no de la credencial del ciudadano. Y eso es muy importante. Hay que distinguir entre un mero elector y un ciudadano. ¿Cómo formamos a un ciudadano? Es la pregunta con la cual queremos nosotros, apostándole a construir valores. Y no se nos olvide que los valores se construyen en los primeros años. Es decir, otra vez, escuela y casa. Cuando nosotros nos preguntamos por cómo construir valores en profesionistas, pues estamos en problemas. Yo en algún momento de mi vida trabajé en la escuela judicial y uno de los grandes temas era el de la ética judicial. ¿Cómo lograr que servidores públicos del Poder Judicial de la Federación y en general de los poderes judiciales, ¿sí?, tuvieran una percepción y por tanto una práctica más ajustado a esos valores éticos, esos valores que se consideran son los que guían la labor judicial? Y decían, no, pues sí, en el papel se oye muy bien, pero hoy, después de 18 años de haber estado en la escuela judicial, pues oigo que un ministro de la Corte, además presidente de la Corte, acepta que en el Poder Judicial hay corrupción. Pues lo sabíamos, es decir, no está diciendo nada nuevo, pero el diagnóstico que tú dices que ya le dimos la vuelta a todo es importante para dar el siguiente paso. Claro. ¿Nos seguimos engañando o empezamos a buscar las soluciones? No las tenemos. Y las necesitamos construir en colectivo, porque si no se terminan siendo imposiciones. Y eso es algo que vamos a extrañar, me parece, en este gobierno. Estamos extrañando un diálogo, un debate informado. Y estamos asistiendo más a descalificaciones, en ocasiones a ocurrencias que tenemos que entender. Polarización. Y genera polarización. Y esto es sumamente importante. Para construir una democracia necesitamos diálogo, necesitamos debate, pero necesitamos por encima de todo información, pero no para nosotros, para los ciudadanos. Y ahí yo te preguntaría, ¿de verdad tenemos las condiciones para que los ciudadanos hoy día empiecen a interesarse en la cosa pública? Yo creo que el mejor día para comprar una casa es hoy, y el mejor día para empezar un programa que salve a México es hoy. El mejor día para poder empezar a educar a los ciudadanos en la condición que se encuentren es hoy, porque si lo dejamos para mañana, los problemas que tenemos hoy estarán multiplicados y nuestro esfuerzo que tengamos que hacer hoy tendrá que ser superior mañana. Yo te pongo un ejemplo muy básico. La percepción que tienen los guerrerenses del espacio público. Tú vas por la calle y la casa de cualquier vecino se sale 2 metros de sus límites para invadir la parte de arriba de la acera, la banqueta, y ves hacia arriba y hay un balcón. ¿Qué significa? Que invadió el espacio público. Y el argumento es muy simple, es que esto es de todos, por tanto es mío. No, es que si es de todos, es de nadie. El espacio público es, me parece, el mejor ejemplo de cómo nosotros no hemos construido una ciudadanía que respete los límites, que respete el derecho de los demás.
Y eso se va a traducir en las cosas más pequeñas. ¿Cuántos no se pasan el semáforo? O nos pasamos, porque también hay que reconocer. Yo sí me paso el semáforo de vez en cuando. Yo no. Sobre todo cuando estoy a las 3 de la mañana en una esquina que digo, no, yo aquí no me quedo. Sí, hay que decirlo. Hay circunstancias. Sí. Sí, tienes razón. O sea, digo, prefiero cometer esa infracción a arriesgarme a otra cosa. Sí. Y creo que al menos nosotros nos escudamos en la Ciudad de México, que lo decía, no, es que después de las 12, con precaución, puedes pasarte el alto. Bueno, aquí no existe esa disposición, que yo sepa, en el reglamento de tránsito, pero la seguimos. Entonces, hay necesidad de repensar todo esto a la luz de ese contexto. Y ese contexto, yo te lo pondría a la luz de los que están ahorita, por ejemplo, solicitando el fertilizante. Es sabido que mucho de ese fertilizante va a ser utilizado para cultivos ilícitos. Claro. Sí, para la amapola. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues hacer un programa y a ver, vamos uno por uno. No podemos. No, Se sí, tiene que actuar de buena fe en ocasiones. Y esa buena fe ha sido aprovechada por ciudadanos, Sí, porque esos ciudadanos son delincuencia organizada también. sí. O sea, hay que reconocer. Y también del otro lado, es decir, dentro del gobierno, ¿cuántos no forman parte también de delincuencia organizada? Y no me refiero porque estén en el narco, que estén, no, porque al final se están organizando Son para cómplices. para generar un daño. Así es. Entonces, cuando nosotros empezamos a revisar todas estas percepciones, hacemos un diagnóstico, empezamos a ver por dónde. Y sí, te lo acepto, es hoy. Porque para empezar, a mí me dijeron que nadie sabe si el día de mañana va a estar. Esa es Nadie otra. tiene comprado el mañana, nos decían. Así es. Y es hoy. Entonces, a mí me parece que dentro de este contexto, hoy día, necesitamos no uno, no dos, sino a lo mejor 500 comunicadores aquí en Guerrero, que estoy seguro los hay, Sí. que digan vamos a hacer el compromiso de hacer la diferencia. Si tú eres un granito de arena, con otros 500 granitos de arena, empezamos a levantar pues un muro. Por supuesto. Entonces, sí, hay que asumir que uno no es indispensable, pero que uno cuando se reúne con muchos puede empezar a generar el cambio. Y eso es básico en un contexto como el que tenemos hoy día en Acapulco, en Guerrero, en México. Indudablemente la diferencia no la hace el conglomerado ni la hace la multitud, la hace el individuo. El individuo que toma la decisión y que inicia su propio impulso es el que sirve de ejemplo, que arrastra, o sirve para adherirse a otros tantos individuos que en concordancia mental e ideológica pues detonan una expresión y una actitud similar. Es muy difícil saber quién va a pensar o hacer lo mismo que yo estoy haciendo, pero si yo decido hacerlo, con eso basta. Y lo importante es que muchos que nos escuchan ahora decidan hacerlo por el simple hecho de decidirlo ellos y de pensar en que pueden significar un cambio. José, yo te voy a decir que los últimos 15 años de mi vida he dado clases en posgrado. Y siempre les decía a los jóvenes, la manera de hacer la diferencia no es obtener un posgrado, es hacer que ese posgrado sirva para algo. Y siempre les decía, hacer la diferencia es muy simple. Este fin de semana, organícense y salgan y vayan a una comunidad aquí en la zona rural de Chilpancingo, en la zona rural de Oaxaca, en la zona rural de Acapulco, y hablen con los comisarios municipales. Díganle, ¿cuáles son los problemas que tienen? No, pues solicitamos esto y no nos han cumplido. Oye, ¿qué les parece si los asesoramos? En el derecho existe un concepto que es el pro bono, es decir, hacer las cosas gratis Sin como cobrar. servicio a la comunidad, Sí, de acuerdo. 1 o 2 veces al año. Tú lo acabas de mencionar, Sí. de médicos que, cumpliendo con el juramento hipocrático, salvan una vida sin esperar nada a cambio. Es que eso era el servicio social. Es decir, la razón de ser de una universidad pública se centra en el servicio a la comunidad.
Y la enseñanza que tiene la universidad pública, en principio, es que el que no nace para servir, no sirve para vivir. Así de simple. Entonces, cuando nosotros vemos esta perspectiva del servicio social, yo te voy a decir, es muy lamentable ver que las personas que están haciendo el servicio social conmigo lo están haciendo atrás de un escritorio, porque nunca entran en contacto con la realidad de su profesión. Es como pensar que un médico puede hacer su servicio social, ¿sí?, revisando expedientes médicos. Imposible. Al médico hay que mandarlo para que entre en contacto con los pacientes y con la comunidad de médicos para que vea cómo se desarrolla esa actividad. Y al ingeniero hay que mandarlo a que vaya con operadores o con ingenieros que están en campo haciendo trabajos. La mayoría hemos perdido de vista la capacidad que se tiene por parte de las universidades de incidir en la vida pública, de incidir en la comunidad, favoreciendo, por supuesto, que el individuo se relacione con la comunidad. Claro, vuelvo al tema del contexto. Nosotros en algún momento en la Secretaría, ¿qué es lo que hicimos? Unas caravanas de tipo humanitario, llevar a la zona de la sierra todo tipo de servicios, desde odontológicos, médicos, peluqueros con el apoyo del ejército y entre otros servicios y además bienes, es decir, se llevaban también láminas, se llevaban despensas, etcétera. Cuando yo le pedí a quienes estaban ahí en la secretaría que fueran para que coadyuvaran en esas labores, inmediatamente se acercaron y no, por favor, no me lleve allá. No me lleve allá, o sea, porque es muy peligroso. Y sí es cierto. Es sumamente peligroso. Y la mayoría, en su sano juicio, no va a decir, hijo, vete a hacer tu servicio social a tal región que sabemos que en este momento está sumamente complicada. Es un país donde tenemos tanta gente desaparecida, donde hay tanta delincuencia, pues es difícil tomar este tipo de decisiones. Entonces tenemos que pensar cómo hacer que este servicio social se recupere, pero sin poner en riesgo a los jóvenes, sin poner en riesgo a los profesionistas. Entonces, sí hay vamos a decirle, los mecanismos para lograr esa construcción de ciudadanía. Y empiezan, por supuesto, con quienes ya tienen esos estudios universitarios. Me parece que quien ha gozado de los beneficios de la comunidad es el que puede resultar más consciente de lo que la democracia, ¿sí?, trae como beneficios. Y ese es el universitario, especialmente el de la universidad pública. Cuando alguien me dice, es que yo me hice solo, digo, no, espérate, nadie se hace solo. Somos una construcción social, dependemos de la comunidad. Tuvimos maestros, tuvimos libros de texto, tuvimos escuela, porque alguien las pagó y no fuiste tú, no fueron tus padres, los pagó toda una comunidad. Ese es el sentido que debemos de cultivar para entender cómo el desarrollo de la personalidad en lo individual debe de acompañarse de la construcción de una personalidad colectiva. Que el individuo haga a un lado ese individualismo y se vuelva a vincular con la comunidad. Y es lo que yo le decía a mis alumnos, salgan a las comunidades, den cursos, hagan algo que sea la diferencia. Y yo les decía, hay cosas muy simples. ¿Por qué no van a un medio y le dicen, oiga, nos permite a la semana una columna de 300 palabras y entonces todas las semanas alguien escribe? Imagínense, van a estar 2 años en la maestría. Todas las semanas significan 52 semanas al año. 2 años son 100 columnas. Ustedes son 20. Significaría que a lo largo de 2 años se escribirían 5 columnas. ¿Es algo complicado? No, solo requiere organización, vocación, compromiso. No encontré durante muchísimo tiempo a alguien que me hiciera caso. Hasta que llegué aquí en Guerrero en la maestría en Derecho y les dije, saquen una revista, vayan a un programa de radio y digan, oiga, permítanos durante 5 minutos hablar de un tema relacionado con la producción legislativa en el... Por ejemplo. Y al fin, en el posgrado en Derecho en Guerrero, aquí en Chilpancingo, una generación me hizo caso. Empezó a sacar una revista y sigue la revista después de, creo, 4 o 5 años. Sigue, no más ya. 6 años saliendo la revista mensual.
Dije, bueno, como tú dices, a veces es uno. ¿Cuántas generaciones he servido en posgrados de todo el país? No sé, cientos quizá. Pero solo una he visto que me tomó la palabra e hizo una revista. Y uno fue que pues suficiente para hacer el cambio. no sé si vaya a ser el cambio, pero Ya lo hizo, a mí ya son 6 años. a mí, bueno, claro, ya son 6 años de estar sirviendo de alguna manera de portavoz de otros. Entonces, yo sí creo que uno a uno se cambia el mundo, no es de... Si encontraste al viejo que sembraba dátiles y ya está La Palma cosechando dátiles. Estamos Pues por no sé. terminar el programa. Lo último ¿Cómo me que dijiste quiero que eran decir- 2 horas? Ya se acabaron, mira, estamos a punto de que sean de las 8 de la Bueno, noche. perdón. Sí. No, se fue como agua. El tiempo vuela. ¿Algo Sí. más que quieras decir antes de terminar, David, por favor? Mira, yo creo que este tema de la construcción de ciudadanía es nuestra gran apuesta. Y es una apuesta donde debo reconocer, si no empezamos a discutir entre todos, vinculando a la gente, difícilmente, y cuando hablo de la gente hablo de los que no están en las zonas urbanas, pues, si no los vinculamos, si no nos damos cuenta de que tenemos tantas necesidades diferenciadas, por supuesto, pero compartidas al final, no estaremos en la posibilidad de entender a los demás. Vamos a llamarle nuestras exigencias en ocasiones se encuentran con el muro de la indiferencia de los demás por una razón muy simple, porque no nos entienden, pero es exactamente lo mismo cuando nosotros dejamos de apoyar a los otros. Entonces, cuando empezamos a cobrar conciencia de estas necesidades y de repente decimos, oye, pues hay un grupo que requiere una nueva ruta de transporte porque tienen que caminar a lo mejor 1 kilómetro para llegar al paradero donde van a encontrar el servicio público de transporte para Acapulco. Bueno, ahí hay una necesidad que a lo mejor no nos afecta a nosotros, pero cuya satisfacción sí nos beneficia a nosotros como comunidad. Entonces, empezar a pensar en la exigencia de los derechos como algo compartido es quizá una de las vías para empezar también a construir ciudadanía. En la Casa de la Cultura Jurídica aquí en Acapulco, que siempre ha sido de verdad muy generosa y hospitalaria para las cuestiones académicas que hemos iniciado ahí, tuvimos alguna vez un conversatorio sobre derechos. Y me acuerdo de él porque el experimento, porque era un experimento que hice con los asistentes, fue decirles, vamos a hablar de la historia del Estado, pero ahora no quiero que me hablen de los grandes personajes del Estado, quiero que me hablen de su familia ayudando a esos personajes. Le digo, porque cualquier personaje que pasó a la historia, pasó solo, pero no pudo construir su nombre, su historia, sin la ayuda de muchos otros. El gobernador tuvo un secretario, 10 secretarios, 50 policías, 40 secretarias, es decir, tuvo todo un conjunto de individuos que entendieron que tenía un proyecto y metieron el hombro para que ese proyecto saliera. Y le digo, y entonces ustedes van a encontrarse con algo muy simple. Las fotos en su comunidad, ¿de dónde eres tú? No, pues de Altos del Camarón. Ok, ¿qué hay en Altos del Camarón? ¿Hay una escuela? Sí. Y esa escuela... Ustedes tienen una foto cuando fue a inaugurar el gobernador, el presidente municipal, el presidente de la República. No, pues sí. Ok. ¿Significa que la construyó el presidente? No, sí. No, espérate. Piensa bien lo que te estoy diciendo. ¿La fue a inaugurar porque la construyó el presidente? Sí. No. Todo empezó, le dije, seguramente porque alguien de la comunidad empezó a ir a algún lugar a pedir que se construyera una escuela. ¿Hay agua potable? Sí. El gobernador no dijo, a ver, voy a llevar el agua potable allá. El presidente municipal no dijo, vamos a llevar el agua potable allá. No. Alguien de tu comunidad fue y dijo, oigan, llévenos agua. ¿Hay luz? ¿Sí? Pasó lo mismo. Alguien hizo la gestión. ¿Y qué crees? A diferencia del presidente municipal o de la República o del gobernador que fue a cortar el listón y que le pagaban para hacer eso, el que inició la gestión no cobró por eso. Exacto, le dije. Los verdaderos héroes están entre ustedes. Son los ciudadanos que hacen algo por la comunidad. Los servidores públicos, cuando somos servidores públicos, nos pagan por hacer las cosas. Los verdaderos héroes,
Los verdaderos constructores de este país son los ciudadanos que fueron exigiendo poco a poco que los derechos se hicieran realidad en su pueblo. ¿Cuántas gestiones son necesarias para que se introduzca el agua potable? Yo les decía, pónganse a pensar. Yo estuve un año de secretario general de gobierno. Hay una comunidad en Ayutla que se llama Chacalapa y la tengo muy presente. De esa comunidad llegaba una comisión integrada por individuos de las autoridades que son indígenas y que no hablan español, acompañados del profesor de la telesecundaria. Si los vi 8 veces en un año, fueron pocas quizá. Y yo les preguntaba, ¿y quién les paga el transporte de los 3, 4, 5, 6 personas que vienen? ¿Y quién les da de comer? Y traían sus totopos, su pan en su morral, porque además venían en indumentaria indígena, ¿sí? Y yo les decía, ¿cómo que ustedes pagan todo? No, lo paga la comunidad. Y entonces, ¿y por qué gastan tanto en venir 5? Decía, porque cuando venimos solo 1 o 2 no nos hacen caso. Y entonces empecé a entender cómo se había construido el Estado. El Estado se construyó con el esfuerzo de muchísimos, tú lo dijiste, héroes anónimos. Y eso a veces no lo estamos entendiendo. No entendemos que cuando tenemos la oportunidad de estar en el servicio público es la enorme, la gran oportunidad de hacer algo, no por nosotros, por el Estado, por la gente. Pero pues no nos educaron para eso. Yo lo que veo que en lugar de querer servir, se quieren servir. Entonces, eso es muy triste y eso es lo que necesitamos cambiar. Y se empieza a cambiar haciendo que la gente se dé cuenta de que el tío, el abuelo, el vecino son héroes para su comunidad. Son indispensables para que esa comunidad tenga calles pavimentadas, tenga luz, tenga agua potable, tenga drenaje, tenga escuelas. Se convierten en el ejemplo que arrastra. Exacto, así de simple. Cuando nos damos cuenta de que esos personajes son los que transformaron el pueblo, transformaron la cuadrilla, la ranchería, el municipio, y además son a los que le deben lo que cada uno de nosotros somos, ¿sí? Cambiamos y decimos, eso es lo que quiero ser, no otra cosa. Quiero ser como me enseñaron a hacer y a hacer las cosas. Me parece que esa es la principal reflexión con la cual podemos empezar. Muy bien. Entonces, le agradecemos al doctor David Cienfuegos Salgado su presencia la tarde de hoy. Lo comprometemos para que no sea la última, sino que haya futuras oportunidades. Aquí las puertas del programa están siempre abiertas y muy honradas de que estés con nosotros, David. No, muchas gracias. Le agradezco sobre todo a usted que nos ha permitido entrar a sus hogares. Le invito a que lo haga una vez más el próximo martes a las 18:06 de la tarde en un programa más de libre opinión. Hasta entonces, que tenga usted una estupenda semana. tvacapulco.com presentó Libre Opinión, foro de expresión sin ataduras, con la visión siempre veraz del ciudadano.